Cuando tenemos un sistema de fuerzas, podemos simplificar dicho sistema a través de la reducción a un sistema equivalente de ya sea una fuerza y un par o una fuerza única. Por ejemplo, tenemos este sistema sobre este cuerpo rígido y podemos de cada una de las fuerzas sacar cuánto vale su momento respecto a un punto arbitrario O. ¿Sí? Todas estas fuerzas, la fuerza F1, F2, F3, están aplicadas en los puntos A1, A2 y A3 y podemos calcular cuál es el momento de cada una con respecto al punto O. Entonces yo puedo mover la fuerza F1 al punto O si le añado el momento que genera debido a que está originalmente a una distancia R1. También la fuerza F2 la puedo trasladar al punto O adicionándole el momento que genera esta fuerza F2 con respecto al punto, etc. Entonces este sistema de fuerzas lo puedo representar como este sistema de fuerzas y pares. Y desde luego, como son vectores, tanto los pares como las fuerzas, puedo reducir esto a un sistema donde tenemos una resultante y un momento resultante aplicados en el punto O. Diremos que dos sistemas de fuerzas son equivalentes si la resultante de las fuerzas es igual, ¿sí? Si la resultante de las fuerzas de un sistema es igual a la resultante de las fuerzas del otro, y si el momento resultante de este sistema de fuerzas con respecto a un punto arbitrario O es igual al momento resultante del otro sistema de fuerzas con respecto al mismo punto arbitrario O. Esto quiere decir que la componente en X, Y y Z, tanto de la resultante, o bueno, la componente resultante en X, Y y Z deben de coincidir en ambos sistemas y la componente del momento resultante en X, Y y Z deben de coincidir en ambos sistemas de fuerzas. En el libro habla de equipolencia, de dos sistemas equipolentes. Eso es lo mismo pero aplicado a vectores. No hagan caso omiso de este concepto porque nada más confunde, ¿no? Básicamente la equivalencia de fuerzas no es más que la equipolencia vectorial. Vamos con un ejemplo que lo vamos a resolver de diferentes formas. Tenemos un sistema de fuerzas aplicado sobre un cuerpo rígido y lo que tenemos es que reducir este sistema de fuerzas a un sistema fuerza par localizado en el punto A. Esto es, yo voy a sustituir todas estas fuerzas que están en rojo por una fuerza y un momento localizados en A. Vamos a utilizar dos métodos, ¿sí? Podemos utilizar muchos métodos, vamos a utilizar dos métodos. Un enfoque sería ir adicionando pares para cancelar las fuerzas. Por ejemplo, yo a esta fuerza la puedo cancelar con una fuerza igual en sentido contrario y poner una fuerza igual y de sentido contrario en el punto donde quiero obtener la resultante. ¿Sí? Lo que voy a conseguir con esto es cancelar estas dos, pero la suma de fuerzas totales vertical no se va a ver alterada, porque tenemos esta fuerza para abajo y esta fuerza para arriba. Sin embargo, lo que estamos generando con esta adición de un par de fuerzas, no estamos generando una resultante en lo más mínimo, estamos adicionando un par, para que el sistema siga estando, digamos, siga siendo el mismo. Si yo estoy adicionando un par en esta dirección, que podemos ver que es un par que induce la tendencia a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? Estamos metiendo este par adicional. Lo que tenemos que hacer es adicionarle un par opuesto, ¿sí? De manera que si yo adiciono este par, la fuerza resultante vertical es 0, que estoy adicionando, pero además, como el par que estoy adicionando va en sentido contrario a las manecillas del reloj, le adiciono un momento en el sentido de las manecillas del reloj que me cancele esto, de manera que el sistema queda igual, ¿de acuerdo? O sea, estoy adicionando una fuerza vertical por acá, la cancelo con una fuerza vertical sentido opuesto por acá. Esto genera un par, bueno, lo cancelo adicionándole este otro par en sentido opuesto. ¿Cuál es la magnitud de este par? Bueno, tenemos que esto es un par de fuerzas, ¿sí? A una distancia 1.6 más 1.2 más 2 metros, por lo tanto, que son 4.8 metros, por lo tanto 250 newtons por el brazo de palanca, que son 4.8 metros, nos da 1200 newtons. Es decir,
Si yo adiciono esta fuerza y este momento, lo que tengo es el mismo sistema, porque lo único que he hecho es adicionar una resultante 0 vertical, una resultante 0 horizontal y un momento total 0 adicional. ¿Sí? Este cancela el par que genera este. Vamos a hacer lo mismo con la fuerza de 100. Quiero cancelar esta fuerza de 100, entonces aplico esta fuerza de 100 y la otra la pongo acá, que es donde yo quiero obtener una resultante. Aquí estamos generando un par en el sentido de las manecillas del reloj, igual a 100 por 2.8. Por lo tanto, tenemos que adicionar un momento en el sentido contrario a las manecillas del reloj para cancelar este momento, que sea igual a 100 por 2.8, que son 280 newtons por metro. De nuevo, hemos adicionado 250 para arriba, 250 para abajo, 100 para abajo, 100 para arriba, de manera que la fuerza total no hemos añadido ninguna. Añadimos un momento de 1200 en sentido contrario a las manecillas del reloj y un momento de 1200 en el sentido de las manecillas del reloj, que se cancelan. Y luego añadimos un momento en el sentido de las manecillas del reloj de 280 newtons por metro y por supuesto entonces adicionalmente un momento en el sentido contrario a las manecillas del reloj de 280 newtons por metro que cancela a este par. Lo mismo hacemos para la fuerza de 600, vamos a cancelar esta fuerza de 600 con esta. Desde luego al añadir esta de 600 newtons tenemos que añadir esta para abajo, nos está generando un par de 600 por 1.6 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Para cancelarlo añadimos uno en el sentido de las manecillas del reloj de 600 por 1.6 que es 960 newtons. Y entonces el sistema que tenemos es exactamente igual al anterior, lo único que hemos hecho es adicionar fuerzas hacia arriba y las mismas hacia abajo, por lo tanto la resultante que hemos añadido, la resultante vertical sigue siendo la misma, no hemos añadido nada horizontal, y por cada par que hemos añadido de fuerzas hemos añadido un momento opuesto, por lo tanto el momento sigue siendo el mismo, no hemos alterado los momentos. Vemos de aquí que esta fuerza de 250 y 250 pues, se cancelan. También la fuerza de 100 y de 100 se cancelan. Y la fuerza de 600 y 600 se cancela. Y hemos conseguido lo que estábamos planteando, que nuestro sistema de fuerzas esté concentrado en A. Entonces todo el sistema original se sustituye por estas fuerzas y por estos momentos. La suma de estos momentos, si consideramos positivo el sentido de las manecillas del reloj, podemos considerar como queramos, nos da 1880, que sería 1200 menos 280 más 960. Y por lo tanto, lo que tenemos finalmente, la suma de estos tres nos da 1880 en el sentido de las manecillas del reloj. Y la resultante de estas fuerzas sería 150 menos 250 más 100 menos 600 newtons, que es menos 600 newtons. Sería una fuerza hacia arriba de menos 600 newtons, que es lo mismo que una fuerza hacia abajo de 600 newtons. Y por lo tanto, sabemos que aún una fuerza no la podemos mover. No podemos decir que una fuerza localizada en un punto sea equivalente a una fuerza en otro punto. Pero los pares o los momentos sí podemos trasladarlos en cualquier dirección sin mayor problema. ¿Sí? Entonces, el momento que tenemos es de 1880. Vamos a evaluar esto con otro enfoque, un enfoque un poco más mecánico, un poco más, digamos, paso a paso. El enfoque sería el siguiente, vamos planteando nuestros ejes X y Y arbitrariamente, los planteo yo en este punto. Las fuerzas las planteo en su notación vectorial, ¿sí? Entonces, la primera fuerza es de 150 newtons por J, la segunda es de menos 600 newtons por J, etc. Cuando yo planteo la magnitud nada más, no podemos ponerle signo, siempre tiene que ser en valor absoluto. La dirección nos la da la flecha. Cuando lo planteamos en términos vectoriales, pues queda muy claro hacia dónde va el vector, ¿no? Entonces, la fuerza resultante que tenemos es una fuerza de 150 newtons menos 600 newtons más 100 newtons menos 250 newtons por J, que es igual a menos 600 newtons por J. Y vamos a calcular los momentos que generan este sistema de fuerzas con respecto a
Y aquí lo que tenemos es que la fuerza de menos 250 newtons por J está, digamos, el vector que une al punto donde quiero obtener el momento con la fuerza de menos 250 newtons por J es un vector R que es igual a 4.8 metros por I. Entonces 4.8 metros por I, producto vectorial menos 250 newtons por J, es la contribución de esta fuerza al momento en A. Para la fuerza de 100 newtons, su contribución al momento en A sería su vector posición con respecto al punto donde vamos a obtener el momento, que es 2.8 metros por I, multiplicado vectorialmente por 100 NJ. Después la fuerza de menos 600 newtons por J tiene un vector posición de 1.6 metros por I, multiplicado vectorialmente por menos 600 newtons por J, es la contribución de esta fuerza a este momento. La fuerza de 150 newtons por J, como está aplicada en A, no genera momento con respecto a A. Por lo tanto, el momento con respecto al punto A de todo este sistema de fuerzas sería, pues aquí 4.8 por 250 menos 1200 por I por J, más 2.8 por 100 son 280 por I por J, más 1.6 por 600 por menos 600, que es menos 960 por I por J, y desarrollando nos da menos 1880 newtons por metro por K. Estos serían las dos fuerzas que son equivalentes, digamos, la fuerza y el par, que son la fuerza localizada en A y el par, o el momento asociado en A, que serían equivalentes a estas dos fuerzas, ¿eh? A este sistema de fuerzas. Vamos a hacer otro ejemplo muy parecido, es el mismo caso, nada más que ahora vamos a hacer lo mismo para el punto B. Entonces el enfoque 1, pues de nuevo, quiero eliminar esta y estas fuerzas, por lo tanto aquí aplico esta negativa para cancelar eventualmente estas dos, y aquí la compenso con esta de acá que me genera un momento en sentido contrario a las manecillas. Para compensar este momento que se me está creando, aplico 1 en sentido opuesto, y que va a ser igual a 150 por el brazo de palanca, que son 700 newtons por metro. Para el caso de la fuerza de 100 newtons, hago lo mismo, cancelo la de 100 newtons con otra, pero desde luego al estar añadiéndole esta para abajo, tengo que añadirle una para arriba, en el punto B, que es donde quiero yo obtener la fuerza, y 100 por 2 nos da un momento en sentido contrario a las manecillas del reloj, que lo tengo que cancelar con este que está en el sentido de las manecillas del reloj. Después tenemos la fuerza de 600, aplico una aquí para cancelarla, aquí viene para abajo, se nos genera un momento en el sentido de las manecillas del reloj de 600 por 3.2, por lo tanto tenemos que aplicar adicionalmente uno contrario para que cancele ese par que estamos introduciendo adicional. Estas dos se cancelan, estas dos fuerzas se cancelan, estas dos fuerzas se cancelan, y tenemos estas dos resultantes. Una fuerza resultante en B y un momento que, de nuevo, el momento resultante se puede aplicar en cualquier punto. El momento total sería 1920 menos 720 menos 200, que son 1000 en sentido contrario a las manecillas del reloj. Aquí podemos suponer cualquier dirección que sea la positiva. Lo que hay que tener claro es que a la hora de dibujarlo sea consistente. La resultante de estas fuerzas de aquí, pues sería 150 más 100 menos 600 menos 250, que es menos 600 newtons. Esta fuerza de menos 600 newtons es lo mismo que esta fuerza de 600 newtons, y el momento asociado sería de 1000 newtons por metro. Y esta sería la solución. Para aplicar el enfoque 2, recordemos, es poner las fuerzas en su notación vectorial. La resultante de estas fuerzas es 600 newtons menos 600 newtons por J, y vamos calculando el momento. Recordemos, el momento con respecto a B sería el vector que inicia en B y termina en la línea de acción de la fuerza correspondiente, multiplicado vectorialmente por la fuerza correspondiente. En este caso sería no 4.8 metros por I, sino menos 4.8 metros por I, porque partimos de B y llegamos a la línea de acción del vector.
distribución de la fuerza de 600 sería menos 3.2 metros por I por menos 600 por J, y la de 100 newtons sería menos 2 metros por I por 100 newtons por J. La fuerza de 250 newtons, como está aplicada en B, no genera momento. Desarrollando, lo que tenemos es un momento resultante con respecto al punto B de 1000 newtons por metro por K. Entonces, estas dos fuerzas serían las equivalentes a este sistema. Finalmente, el tercer ejemplo, lo que vamos a hacer es calcular una fuerza en una localización determinada tal que sea equivalente a este sistema de fuerzas, ¿sí? Es decir, el momento va a ser cero en ese punto. Entonces, un primer enfoque que podemos tener es que este sistema de fuerzas, sabemos por el ejemplo 1, que es equivalente a estas dos fuerzas. Bueno, a esta fuerza de 600 con este momento de 1880. Entonces, la fuerza solicitada es una fuerza que se debe de encontrar localizada en un punto tal que su valor sea de menos 600 newtons por J y que su momento con respecto a sea de menos 1880 newtons por metro por K. Pues si ponemos, desde luego es obvio que la resultante, la fuerza este equivalente va a tener una magnitud de 600 newtons hacia abajo, ¿sí? Va a ser de menos 600 newtons por J, digamos el vector. Lo que no sabemos es dónde va a estar localizada. Bueno, va a estar localizada a una distancia X, vamos a suponer, del punto A. Por lo tanto, su vector posición va a ser X por Y. Bueno, X por Y, este vector por menos 600 newtons por J, me tiene que dar el momento de la carga con respecto a A, ¿sí? Es decir, yo sé que el sistema de fuerzas original tenía una resultante de menos 600 newtons por J, y que también que ese sistema generaba un momento total con respecto a A de menos 1880 newtons por metro por K. Por lo tanto, si yo digo que esta fuerza es equivalente a ese sistema, bueno, la resultante de esta fuerza, es decir, la misma fuerza, debe de ser igual a menos 600 newtons por J, eso está bien, pero debe estar localizada en un punto tal que su momento con respecto a sea el mismo que el que generaba el sistema de fuerzas. Por lo tanto, XY por menos 600 newtons por J debe de ser igual a menos 1880 newtons por K. Despejando, obtenemos que X deben de ser 3.13 metros. Podemos hacerlo de otra manera, por ejemplo, aquí ponemos los vectores. Sin haber pasado por el ejemplo 1, nosotros lo que podemos decir es que la resultante tiene que estar localizada en un punto tal que, bueno, si esta fuerza en negro es equivalente al resto del sistema y no hay momentos, quiere decir que todo el sistema debe tener un momento resultante con respecto a este punto de 0, igual a 0, ¿sí? El momento que genera esta fuerza con respecto al punto donde está localizada es 0. Por lo tanto, si es equivalente a las fuerzas en rojo deben de generar un momento con respecto a O, igual a 0, ¿sí? Para que sean equivalentes. Es, digamos, lo mismo que el enfoque 1 que acabamos de ver, pero al revés, ¿sí? En lugar de partir de un momento conocido del sistema con respecto a un punto y ver en qué posición la fuerza resultante debe de estar para que sea el mismo momento con respecto al punto, en este caso era A. En este caso lo que decimos es, bueno, si la resultante está en un punto O, el momento es 0, por lo tanto, el sistema del cual es equivalente debe de tener un momento con respecto a O igual a 0. ¿Cómo es mejor resolverlo? Pues como ustedes lo entiendan mejor, ¿sí? Esas son cosas que, sobre todo iniciando, es mejor que ustedes trabajen sobre los conceptos que mejor entienden y que los vayan ampliando y así van entendiendo los demás conceptos poco a poco. Bueno, entonces de la fuerza de 150 newtons por J, el momento con respecto a O es menos XY, ¿sí? Vean que este vector va de O al vector fuerza, entonces sería menos XY, suponiendo que esto vale X, por 150 newtons por J.
La contribución de la segunda fuerza es menos X más 1.6 metros, es decir, 1.6 metros menos X por Y. La de la tercera fuerza es menos X más 1.6 más 1.2, es decir, 2.8 menos X. Y de la cuarta fuerza es menos X más 1.6 más 1.2 más 2. ¿Sí? Para hacer estas dimensiones, yo generalmente lo hago así, ¿no? Digo, cuando estoy aquí me muevo menos X, y luego me muevo más 1.6, luego me muevo más 1.2 y luego más 2, y así es como tengo esta distancia. Hacemos las multiplicaciones vectoriales correspondientes y lo que tenemos es que el momento con respecto a 0 del sistema rojo de fuerzas es esta expresión de acá, que debe de ser igual a 0, ¿sí? Para que el sistema de fuerzas en rojo tengan el mismo momento con respecto a O que la resultante, y por lo tanto X es igual a 3.5.